compañero y profesor. Mi nombre es José Guadalupe García Sánchez y les vengo a hablar de las técnicas de ADN recombinante sobre el tema de la manipulación genética. Bueno, vamos a dar inicio. A partir de los años 70 se desarrollan las herramientas de la biología molecular o la ingeniería genética, o lo que se ha llamado técnicas de ADN recombinante. Y esto ocurrió en comparación con lo que fue el resto de la historia de la ciencia, de forma muy rápida, entre los años 70 y 80. En esas primeras etapas se estaba trabajando sobre la posibilidad de manipular los genes, es decir, tenerlos aislados, amplificarlos en el sentido de tener muchas copias de la misma secuencia, conocer la secuencia exacta, es decir, el orden de las bases de esos genes, o una vez aislado poderlo expresar fuera de su localización natural, lo cual tendrá una enormidad de otras aplicaciones. Toda esta manipulación genética está simplemente basada en unas pocas propiedades del ADN, que ha permitido avanzar muchísimo en las técnicas. Recordemos, el hecho que el ADN sea una doble cadena y las cadenas sean complementarias y que la complementariedad de base sea un requisito suficiente para que dos cadenas que están en una simple hebra se encuentren y se vuelvan a reconstruir es la base de la mayor parte de la manipulación. Dos simples cadenas de ADN reconstituyen una doble cadena unida por puentes de hidrógeno, basada simplemente en una complementariedad de bases. En el hecho de que si una de las hebras hay una serie de nucleótidos con las bases G, C, AT, cualquier otra hebra que tenga C, G, T, A, es decir, complementaria, va a poder unirse y reconstruir una doble cadena en determinadas condiciones de temperaturas y de pH dadas. Esa es una de las características básicas. A esto se le agrega el hecho de que el ADN tiene la información en el orden de las bases y que el código por el cual esa información es transcripta y traducida a una proteína es prácticamente universal. Ese tramo de ADN, si es que codifica para algo, puede producir esa proteína en diversas condiciones. Las enzimas de restricción. Uno de los avances más importantes en los inicios de la biología molecular fue el descubrimiento de las endonucleasas de restricción, es decir, de enzimas que pueden cortar el ADN y que tienen la ventaja de lo que cortan en sitios concretos. Fueron descubiertas en bacterias y son enzimas que estas bacterias usan para destruir ADN que ingresan a ellos. Por ejemplo, el ADN de los virus bacteriófagos. Con las enzimas, la bacteria que puede degradar ADN foráneo sin degradar su propio ADN. Varias de ellas fueron identificadas en la década del 70 y siguieron descubriéndose otras posteriormente, aisladas de diferentes cepas bacterianas. La ventaja de estas enzimas es que reconocen un sitio para cortar. Pueden ser un diseño de 4, 6 o 8 bases, pero tienen que estar organizadas con una secuencia exacta y no otra. Por ejemplo, la enzima de EcoR1 solo corta si se encuentra la secuencia GAATTC. Si hay una base que está cambiada, ya no corta. Esas enzimas de restricción entonces permiten cortar el ADN en sitios específicos. Algunas de ellas cortan dejando extremos cohesivos, que pueden pegar nada más que por complementariedad de bases. Esto quiere decir que un extremo que generó una enzima y otro que generó la misma enzima, aunque provengan de las moléculas de ADN diferentes, se pueden unir y generar lo que se llamó inicialmente un ADN recombinante. Este hito de los años 70 de poder recombinar, es decir, hacer construcciones genéticas, hacer ingeniería en genética, fue la base de una enormidad de otros avances. En 1970 justamente se genera el primer ADN recombinante, combinando el ADN de un plásmido con un tramo de ADN de anfibio. Bueno, seguimos. La clonación. Recordemos que los plásmidos son moléculas de ADN circulares, pequeñas, que se encuentran en las bacterias por fuera del ADN cromosómico. Dado que se adaptan a albergar otro pedazo de ADN, se abre la posibilidad de poner un gen determinado o un tramo de ADN determinado. En un plásmido circular genera un ADN recombinante. En esta circunstancia, el plásmido está funcionando como un vector.
es capaz de llevar el trozo de ADN que denominamos inserto, tenerlo aislado, lo cual era uno de los propósitos de la manipulación genética. El plásmido, que naturalmente está en las bacterias, puede volver a las bacterias y crecer con ellas. Se puede transformar bacterias con plásmidos que llevan inserto. Una vez dentro de la bacteria, el plásmido se replica con ella. Así se consigue que el trozo de ADN, además de estar aislado, sea amplificado y se obtienen rápidamente muchas copias idénticas. Decimos que el trozo de ADN fue clonado, teniendo una cantidad mayor de ADN. Del tramo de interés, este puede ser secuenciado, cortado con enzimas de restricción u otras manipulaciones. Bueno, proseguimos. Los vectores. Con el paso del tiempo surgió la necesidad de que los vectores albergaran pedazos más grandes. El tamaño medio del inserto de un plásmido es de 10.000 bases. El objetivo de clonar genes eucariotas completos o de secuenciar un genoma exige poder introducir trazas de mayor tamaño. De esta manera, uno de los grandes polos de desarrollo que surgieron fue la obtención de mejores vectores, vectores que albergaran pedazos grandes en lo posible genes enteros. El primer paso fue utilizar como vectores los propios bacteriófagos, virus que afectan bacterias, y después se desarrollaron otros, que fueron construcciones, combinaciones de trozos de plásmido, de bacteriófago, de cromosoma de levadura, etc. Siempre buscando vectores que llevaran mayores insertos y que fueran eficientes. Así surgen muchos, como por ejemplo los BACS, Bacterial Artificial Chromosome, en los que están contenidos actualmente los trozos de ADN del genoma humano. Así se pudo, por ejemplo, clonar un gen que tiene alrededor de 1.000.000 de pares de bases, que es el gen de la distrofia muscular. El gen se pudo tener entero para poder estudiarlo y expresarlo. De esta forma se puede también tener todo el genoma cortado en pedazos y clonado, cada pedazo inserto en un vector, para posteriormente estudiarlo. Esto es justamente un genoteca, el clonado de un juego completo del genoma de la especie, genoteca o biblioteca genómica. Este tipo de trabajo obviamente no se realiza solamente con la especie humana, y el genoma de otras especies ha sido muy estudiado. Y en algunos casos, el proyecto de descripción de su genoma está muy avanzado o terminado. Para hacer una genoteca debemos extraer el ADN de algún tejido del individuo. Luego, hacer uso de las enzimas de restricción que cortan en sitios concretos. Estos sitios un poco al azar aparecen a lo largo del todo el genoma y entonces van a cortar el ADN en trozos y se puede lograr en todos sean incluidos en vectores. Esos vectores pueden volver a su huésped, por ejemplo la bacteria, y así conservarse la genoteca en una heladera, un freezer. La reacción en cadena de la polimerasa. También en los años 80 apareció otra técnica revolucionaria que permite tener mucha cantidad de un fragmento de ADN de interés. Es la técnica de PCR, o reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica muy rápida, que por otra parte puede funcionar partiendo de trazas de ADN. Por ello se utiliza mucho en la área forense y de identificación humana, así como en la genética de poblaciones, en casos en los que se tiene muy poquito ADN. Esta técnica aprovecha las características de la replicación del ADN, es decir, que a partir de un pequeño cebador, la polimerasa puede proseguir una cadena. El requisito, como se ve en la figura, es poder diseñar dos cebadores adecuados. Por la posición de estos cebadores, al cabo de una serie de rondas de replicación, hablamos de una reacción en cadena, tenemos grandes cantidades de un solo trozo, el tramo que va desde uno de los cebadores al otro. Esta técnica, en la que el ADN tiene que ser desnaturalizado por calor para iniciar cada nuevo ciclo, se torna muy fácil cuando hizo uso de una polimerasa que resiste el calor, aislada de una bacteria de aguas termales. Esta técnica se utiliza ya rutinariamente para muchos diagnósticos. Bueno, y con esto podemos concluir con las técnicas de ADN recombinante. Muchas gracias por escuchar y pues buenas noches.
Esto fue todo de mi parte y gracias.